Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un honor y un privilegio estar con ustedes en este primer encuentro iberoamericano de genealogía e historia. Soy Mercedes Olivares de Ardiles, soy miembro de la SIGE, de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, y en esta mañana me ha correspondido el honor de poder presentar a una de nuestras compañeras en la sociedad, la señora Verónica Castro Barrientos. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, es profesional del área médica, con desempeño en el aspecto comunitario, académico, educacional, salud clínica y de reinserción social. Forma equipos de investigación médica en cirugía plástica, como coautora en temas como manejo conservador de las lesiones por frío, creación de endoprótesis de neovagina en cirugía reconstructiva de atresis vaginal. También es colaboradora en un capítulo del libro de cirugía plástica del doctor Wilfredo Calderón Ortega en el año 2001. El capítulo 2, rol de la terapia ocupacional. Después de su ejercicio profesional, que llevó a cabo por 45 años, se integra de lleno al ámbito de la genealogía. Esta era una afición que ella tenía desde la niñez, pero por sus muchas ocupaciones como profesional y cumplir sus roles de madre, esposa y a jornada completa, más su trabajo, una vez que ella se jubila o se retira, cuando viene el tiempo del júbilo, ¿cierto? Ella tiene este tiempo para sí y lo dedica de lleno a investigar sus ancestros y sus contextos históricos. Ella recibe capacitación en talleres de genealogía, dada por genealogistas muy reconocidos del país. Ella es miembro del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, el ICHIG, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, como dije en un comienzo. También ella es miembro del Grupo de Gestión Documental, Digitalización Patrimonial y Genealogía, GEDGEN, un ambicioso proyecto que se lleva a cabo acá en Chile de digitalización, rescate de documentación para obtener nuevas fuentes para la genealogía. Eh, Ella nos presentará ahora su tema, Origen y Descendientes de Bellán en Chile. Y también nos hablará de un retrato ejecutado por Goya, algo muy novedoso que existe en el Museo de Huesca. Bueno, Berito, sin más preámbulos, te damos tu tiempo y adelante. Muchas gracias, Mercedes. Eh, para mí es un honor que me hayan invitado a este primer encuentro de la sociedad, ¿cierto?, del CIGE. Bueno, mi tema, como tú lo dijiste, es el origen y descendientes de Bellán en Chile. ¿Y por qué presento este tema? Porque debido a la pandemia y a la poco tiempo que teníamos de visitar cementerios, visité el cementerio donde se encuentran mis ancestros el año pasado y me dediqué a sacar imágenes, y dentro de estas imágenes que vi siempre desde mi niñez, eh, le puse más ojo ahora que me estoy dedicando a la genealogía. Y bueno, me encontré con eh, una imagen, que es la imagen que voy a desarrollar. Eh, Estas imágenes son en el fondo un recordatorio hacia los abuelos y bisabuelos del creador del mausoleo, y que firma como BDS. ¿Y quién es BDS? Como uno sabe historias familiares, BDS era Vicente del Sol. Con mayúscula se encuentran mis ancestros directos. Esta es la lápida recordatoria de don Serafín de Bellán y Monteagudo, del Consejo de Su Majestad, oidor de la Real Audiencia de Quito, natural de Navarra. Don Luis de Bellán y Martínez de Aparicio, brigadier de ingenieros, defensor de Zaragoza, 1808. Falleció en Tamarit, Aragón. Don Antonino de Bellán y Martínez de Aparicio y su esposa. Bueno, cuando comencé la búsqueda, me encontré con este libro
Fantástico libro de Valeriano de la Vara Ballestar, nacido en Huesca. ¿Y quién es Valeriano? Valeriano es un catedrático, genealogista, historiador, y me regaló muchos más ancestros de los que yo esperaba, porque se dedicó en la búsqueda de muchas familias de Tamarite de Litera, y dentro de los cuales se encontraban los Bellán. Entonces, estos ancestros, Pedro de Bellán y Pedro Blas, son los abuelos y bisabuelos de Serafín de Bellán. ¿Qué ocurre? Que como pasaron muchos años, hubo un error con el nombre. Y este libro me lo logró dejar bastante claro que él era Serafín de Bellán y Mola. Entonces, este Serafín de Bellán y Mola lo tengo con otro color por ser mi caso índice. Y desde ahí, entonces, vamos a ver a los distintos descendientes, sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta llegar a quien les habla, hijos y nietos. Aquí se encuentran nuevamente los ascendientes y descendientes de Serafín. ¿Y qué pasó con Serafín? Serafín fue un tamaritano de Litera. Él estudió en la Universidad Sertoriana de Huesca, también estudió en un colegio San Vicente Mártir, estudió Derecho, estudió también teología, y pasó muchos años en esta universidad, tanto como estudiante como académico. Luego fue nombrado a la Real Audiencia de Quito, y aquí se encuentra el edificio que hasta el día de hoy permanece, que es una belleza de edificio. Y aquí se encuentran sus padres, que serían Joaquín y Mariana, sus abuelos, que están Pedro Blas y Fisa, sus padres y la nómina de él y sus hermanos. Y coloco esta imagen porque es increíble que hasta el día de hoy haya personas que están en la búsqueda de sus ancestros, y aquí está el detalle con nombres que se corrobora con el libro de personajes de Tamarite de Litera. Coinciden. Entonces Serafín, que se encuentra aquí en este listado, Serafín tiene varios hermanos, y el hermano que le sigue se hace muy conocido porque él llega a ser obispo de Vic, en Barcelona. Entonces, dentro de la información tenemos que Serafín nació en el 1732 en Tamarite de Litera y fallece en Lima en el 1778. Él se casa con una limeña, que es Nicolasa Aparicio Alzamora, y tiene 3 hijos, Luis, Antonio y Juana. Y Luis, que nace en Lima, ingresa como cadete militar, y luego se va a España y continúa su carrera militar en esa zona. Por eso que Luis, Bellán y Aparicio finalmente vuelve a las tierras de su padre y fallece en Tamarite. Antonio es al cual me voy a referir porque es el hijo del cual yo desciendo. Y aquí vamos a hablar de los otros, de los hermanos de Serafín, que serían Francisco, que es el obispo de Vic, y tiene hermanos Rosa, Joaquín, José, Luis y Ana María. Me voy a referir más tarde a don Francisco de Bellán y Mola, que es el obispo de Vic, que es una de las personas también muy destacadas por el libro, por su historia.
Y dentro de los tíos paternos de Serafín se encuentra Antonio de Bellán y Monteagudo, que tiene por hermano a Blas, a Pedro y a Francisco. Antonio de Bellán y Monteagudo nace en el 1710 en Tamarite y fallece en Madrid en el 1784, al igual que gran parte de la familia Bellán de esos años. Ingresan a la Universidad Sertoriana de Huesca, también estudian Derecho, pero él fue un hombre muy destacado, que también pasa muchos años en la universidad, formando a muchas personas en ese ámbito. Él fue nombrado en la Real Audiencia en Aragón, en Asturias, en Cataluña, y dentro de sus cargos más altos llegó a ser consejero de Castilla, consejero de en el fondo fue su cargo más alto. Bueno, aquí continuamos con que de los hijos que tuvo Serafín, que sería Luis, Antonio y Juana, Antonio nace también en Lima, al igual que sus hermanos, porque al poco tiempo fallece su padre. Fallece y él se casa con una limeña llamada Candelaria Alfaro de Arguedas Aparicio, con la cual tiene unos hijos y esos hijos dejan descendencia en Lima. Y algunos de ellos todavía se encuentran que tienen los mismos, las mismas profesiones de sus ancestros. Hay muchos abogados, notarios, políticos. Queda viudo Antonio y casa con Manuela Florido Aróstica. Antonio se desempeñó una vez que ya pasan a Chile, pasa a la capitanía y fue electo diputado suplente por Colchagua en el Congreso General Constituyente. Una de las cosas más hermosas que me tocó en esta investigación fue cuando encontré el registro bautismal de Manuela, que Manuela, me faltaban datos de ella, y entonces encontré que ella era Manuela Florido Aróstica, que nació en Aullagas. Y yo jamás había escuchado ese nombre. Entonces comenzó la búsqueda de dónde se encontraba Aullagas y era nombrada también como la ciudad perdida de los Andes. Aullagas se encuentra en la provincia de Chayanta, a 4.560 metros sobre el nivel del mar, del departamento de Potosí. Este lugar fue fundado en el 1573 como Villa Real de Aullagas de Urupillas, a 4 kilómetros de Colquechaca, Potosí, Charcas. O sea, ella había nacido en Charcas. Y al transcribir este registro, lo que dice es que en esta de Aullagas, en 3 de mayo de 1785, yo, el párroco fraile Juan de Dios Oña, puse óleo y crisma a Manuela de 6 días, hija legítima de Simón Florido y de Petrona Aróstica, españoles, y madrina María Francisca. Lo firmé Fray Juan de Dios Oña. Y este entonces sería su registro, que en realidad fue muy bello. Bueno, aquí nos encontramos con los territorios donde ellos permanecieron una vez que comenzó la familia a quedar en el Virreinato del Perú. Aquí está la Audiencia de Charcas, Potosí, y el Virreinato de la Capitanía General de Chile. Él no solamente se desempeñó en Serafín en Quito, sino también en esa época
Cuenca, que queda un poco más al sur de Quito, también tuvo un desempeño donde fue enviado como oidor de la Real Audiencia. Y aquí, como para poder entender, Antonio tuvo junto a su señora, a Rosa, que es de la cual descendemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento se habló en una de estas charlas sobre las vinculaciones matrimoniales. Y Rosa, al casarse con Juan Valentín, uno se da cuenta que Serafín era oidor, Joaquín era oidor, el padre de Joaquín era oidor. Entonces, tanto una rama como en la otra se daban los mismos oficios. Por lo tanto, tiene que haber habido algún encuentro, porque Joaquín era hijo del oidor de Charcas, Joaquín Antonio Pérez Duriondo, era hijo del oidor de Charcas. Él, nacido en Charcas, pasó a España luego, estudió Derecho y llegó entonces a Chile. Esa Se le corta, ¿no? A Verónica. Sí, parece que está teniendo algunas Sí, no sé qué dificultades. pasa. Bueno, aquí entonces está. A ver, espera, se volvió loco esto. Voy a volver a pasar. Tranquila, Verónica, está bien, no te preocupes. Comprendemos que estas cosas Ya. pasan. Pero yo puedo avanzar, espérame. Ahí. Bueno, Rosa, que es la hija, ¿cierto?, de Antonio. ¿Qué onda? Muy bien, gracias. Disculpen. Bueno, continúo. Entonces les decía que tanto Rosa como Juan eran nietos de, ¿cómo se llama? Oidores de las reales audiencias, pero de distintas partes. Uno de Quito y Lima y el otro de Joaquín fue de la Real Audiencia de Santiago de Chile. Y él había nacido en Charcas porque su padre había sido oidor de la Real Audiencia de Charcas. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, de este matrimonio nace Juan Valentín Antonio del Sol y Pérez Duriondo, que nace y fallece en Chile. Él tiene, por profesión, él es político y se desempeña en distintas partes del país. La siguiente, por favor. Ellos tienen 3 hijos. El mayor es Vicente Francisco Antonio del Sol Uriondo y Bellán Florido, que se desempeña como diplomático, cónsul general de Chile en Bruselas. Él estuvo como delegado de la Cruz Roja en la Guerra del Oriente, que fue la guerra ruso-turca. Fue el quinto marqués del Valle de Tojo, quinto nieto del último marqués José Feliciano Fernández Campero y Pérez Duriondo Marcarena. Fue el último y fue ennoblecido por el rey Alfonso XII. Él no tuvo descendencia. Él se casó con Marguerite Gabrielle Sabine Terry de Gricourt y de Jessent. Gracias a él están los registros en el mausoleo, porque él es el que se abreviaba BDS y dejó estas lápidas recordatorias para todas las ramas de la familia. Entonces yo traté de hacer una especie de
de descifrar todo lo que él escribió o que mandó escribir, y con esas abreviaturas que después yo las descifré con el tiempo. La siguiente. Bueno, en esta imagen se encuentra él sentado al medio como delegado de la Cruz Roja en esa guerra del Oriente. Se encuentra con 2 corresponsales en esta imagen. Él además fue un destacado jinete, un equitador, y ganó un premio en el Champs-Élysées en el año, a fines del siglo XIX, con su yegua llamada Fría. Esta era la residencia de verano que tenían él y su esposa. Bueno, eran otros tiempos, otras situaciones. Y aquí se encuentra su registro de fallecimiento, que fue, bueno, también llegó a Chile por haber sido cierto chileno, pero él falleció en Francia. Él terminó con su vida a una temprana edad y bueno, esto es lo que nos dejó como recuerdo, ¿cierto? La siguiente, por favor. El siguiente hermano es mi ancestro directo, que es Juan Antonio del Sol Uriondo y Bellán Florido. Él fue secretario de la Intendencia de Santiago, fue intendente de varios lugares aquí en Chile, y dentro de las cosas como novedosas, fue coronel de las Guardias Nacionales del Ejército Balmacedista, y fue quien acompañó al presidente Balmaceda, que estaba relegado en esa época. Se refugió en la legación argentina. La legación era previa a la embajada, o sea, era la institución que existía previo a que se hiciera embajada. Por lo tanto, uno saca conclusiones de que debe haber sido de esa tendencia. Bueno, él, junto a Genoveva Rojas Guillén, tuvieron a María Luisa del Sol Rojas, y María Luisa del Sol Rojas es mi bisabuela, que se casa con Juan Antonio Barrientos de la Barría, de profesión farmacéutico. La siguiente, por favor. Juan Antonio se casa con Rosalía Riesco y Uriondo, que tiene que haber sido familiar por lo de Uriondo, y tienen 3 hijos. De los hijos, 2 fallecen bastante en temprana edad, y de uno de sus hijos deja descendencia. La siguiente, por favor. Bueno, y el tercer hijo fue Antonio Joaquín Santiago, que fue presbítero. La siguiente. Dentro de sus tataranietos fueron 7. El menor fue Juan Antonio II Barrientos del Sol, que casa con Marta Cuti Roja. Este fue un año bastante difícil para la familia, porque en ese año fallece el marido, fallece uno de sus hijos, que era Carlos, y nace el último hijo. La siguiente. Bueno, de aquí, de esta rama desciendo yo, de Juanita. Ellos tuvieron 2 hijos, Martita y Juanita, y yo desciendo de Juanita con Pedro, y ahí estaríamos mi generación, mis hijos y mis nietos. La siguiente. Bueno, como cada país tiene sus diferencias administrativas desde el punto de vista geográfico, ¿dónde quedaba Litera? Litera es una comarca, se encuentra en Huesca, Huesca en Aragón y Aragón en España, para poder entender de dónde eran ellos. La siguiente, por favor. En este punto rojo, donde se encuentra en el mapa, estaría Tamarite de Litera, que sería al noreste de la península ibérica, frontera con Andorra y con Francia. La siguiente.
aquí está equidistante de puntos muy importantes como Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia. La siguiente. Y aquí nos encontramos con Francisco de Bellán y Mola, que fue obispo de Vic, que fue nombrado por el Papa Pío VI. Vic se encuentra en Barcelona. Él tuvo muchas obras importantes como la creación de una casa de expósitos, creó una biblioteca episcopal, porque para él era muy importante el conocimiento y poder obtener sabiduría a través de los libros. También hizo renovaciones en el edificio catedralicio y fue muy importante en su época. Disculpen, la siguiente. No, ¿qué pasa? La siguiente. Entonces, esta es la imagen que se tiene de él como obispo. Y ahora vamos a pasar a Antonio Bellán y Monteagudo, que fue un destacado estudiante de la Universidad Sertoriana, que la universidad le solicitó a un pintor que fuese destacado de la época, y se encontró que en esa época estaba en la corte, ya que estaba en Madrid, Antonio, se encontraron a Goya. Goya en el 1779 ya conoce a Carlos III y Antonio era el consejero de su majestad, por lo tanto se encontraba en Madrid. Y la Universidad Sertoriana le solicita a Goya que le realice un cuadro. La siguiente. Verónica, Y realiza, sí, Verónica, quedan 5 minutos para tu exposición. Gracias. Gracias. Gracias, Mercedes. Y en el 1782 se realiza este cuadro de grandes dimensiones, de 2,5 metros por 1,70 m, que bueno, es de los primeros cuadros que realiza Goya de cuerpo entero. Este cuadro se encuentra, se restauró en el Museo del Prado, en Madrid, España, y se encuentra ahora en el Museo de Huesca. Este cuadro se realizó en el 1782 y él fallece en el 1784. La siguiente. Y este sería el cuadro que le realiza Goya a Antonio Bellán y Monteagudo, que es el tío de Serafín, el tío paterno de Serafín, y en la parte inferior se encuentra un extracto de su vida y su obra. La siguiente, por favor. Donde dice que el ilustrísimo señor don Antonio Bellán y Monteagudo fue colegial en el Mayor de San Vicente Mártir y catedrático de vísperas de cánono en esta Universidad de Huesca, alcalde del crimen y oidor de la Real Audiencia de Cataluña, regente de la de Asturias, del Supremo Consejo y Cámara de Castilla, a cuyo distinguido empleo le promovió su majestad el año 1782. Eso es lo que sale en la parte inferior del lienzo. La siguiente, por favor. Bueno, y dentro de los datos a la cual accedí, lo más importante para mí fueron los documentos personales, la tradición oral familiar, más todo lo que aquí está en detalle. Y la verdad es que ha sido un trabajo fascinante, porque en el fondo me sentí pude como entender a Vicente del Sol, que dejó la seña en el mausoleo para que uno pudiese ir en la búsqueda de la historia familiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por este fascinante relato y lo tan importante de que tú sabes encontrar las oportunidades para investigar y supiste leer esas señales que estaban allí en la lápida. Entonces eso te llevó a todo este descubrimiento.
Ahora dejamos Exactamente. sí, la palabra a quien quiera realizar una pregunta para Verónica. No hay preguntas en el chat, entonces si alguien necesita, por favor, hacer alguna pregunta. Para Yo quería poder, preguntarte algo. ¿Escribes Bellán con Y y Bellán como pronunciación francesa? ¿Cuál realmente es el apellido exacto? Bueno, en la tela, ¿cierto? En el cuadro de Goya está escrito con B-I-AN, con I vocal, pero en el libro de personajes de Tamarita y la Litera se encuentra con Y, y en la lápida está con Y. Ok, No te sabría decir cómo era realmente, pero está escrito de las dos formas. ok. alguien, Felicitaciones, Verónica, por tu presentación. Entonces, esta es una pregunta para todos los que están escuchando, porque lo que tú encontraste está también en la judicatura de todo Chile y América. Entonces, lo que tú encontraste interesante es que estas son castas judicaturas. Y la selección natural no es tan natural porque aquí se elegían familias para poder pertenecer a estas castas, dado que la educación en esa época, por lo menos en España, y las universidades asociadas al reino, uno tenía que probar limpieza de sangre. Y es por esto que estas castas pertenecían a judicatura, porque no podían entrar a la universidad si no tenían limpieza de sangre. Y por eso se daba esta comunión entre familias que podían pertenecer y probar limpieza de sangre para poder seguir en los puestos de oidores y en la Real Audiencia. Entonces, ¿qué noción tienen de esta filtro para ingresar a las universidades con limpieza de casta, con limpieza de sangre? Que es lo que nosotros notamos en Chile, que se dio en la fundación de la Judicatura chilena, así como también con la Santo Domingo y otras. Esa es la pregunta. ¿Qué noción tienen ustedes de este filtro que se hacía en las universidades? Gracias, Carlos, por tu intervención. Bueno, yo antes de entrar a estudiar la genealogía, hace 2 o 3 años atrás, no sabía mucho de esta limpieza de sangre ni nada similar, porque mi ámbito era otro. Pero desde que comencé a estudiar, sí, claro, ellos para ingresar a estas universidades sectorianas y al colegio San Vicente Mártir era un requisito tener esta limpieza de sangre. Bueno, de hecho, me encontré con unas pruebas que pasaban hasta las 15 generaciones hacia atrás para demostrar su limpieza de sangre, pero hoy en día eso ya no es, para mí no es tema, pero sí está dentro de los registros históricos y sí me los encontré. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, perfecto. Sí, lo que yo también quería dar la mancomunión de nacionalidades que hay acá, no solo saber desde tu ponencia o desde tu investigación, sino también la experiencia que tienen otros en otros países con respecto a estos temas. Eh, Claramente esto de Iberoamérica podría, no sé si comprende Portugal también, y no sé si en las universidades portuguesas se pedía también limpieza de sangre como en las facultades españolas.
Yo lo desconozco, no sé si alguno de los asistentes podrá responder. Yo creo que un poco por todas partes. En Colombia también la pedían, en la Universidad del Rosario, por ejemplo, pero yo no sabría si en todas partes pasaba eso. Realmente no tengo una respuesta apropiada. Muchas gracias por cualquier respuesta. Es un conocimiento para todos, así que muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta para Verónica? Parece que no hay preguntas. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Le quedan unos minutitos? Bueno, puedo contar que yo me sentí como Champollion descifrando las lápidas del mausoleo que finalmente se unieron porque el mausoleo es muy antiguo, de los primeros que se encuentran en el cementerio general, y Vicente del Sol llenó de placas recordatorias de las dos ramas de sus ancestros. Entonces se me facilitó bastante la búsqueda, pero yo siempre lo vi cuando era niña, pero nunca lo descifré, pero ahora me queda claro. Ahora era el tiempo para hacerlo. Ahora ibas a tener la comprensión para poder realizarlo y poder seguir con la búsqueda. Claro. Una pregunta chiquitita. ¿Tú conoces a Fernando del Sol, que era ingeniero civil, uno de los grandes ingenieros civiles que creó el conocimiento antisísmico que tenemos en Chile? ¿Es el geniarca también de los del Sol asociado a la ingeniería, arquitectura en Chile? Posiblemente él sea descendiente de Julio del Sol, que fue hijo, ¿cierto?, de Juan Antonio con Rosalía Riesco. Ah, perfecto. Ya, muchas gracias. Sí, Fernando del Sol es un personaje súper importante en la historia antisísmica de Chile, así es que Pero es reciente. vale recordarlo. Pero de la ¿Cómo? historia reciente de Chile. Sí, una historia súper reciente, pero los sismos en Chile datan desde mucho antes de la conquista. No, pero me refiero a él como personaje. Ah, sí, claro, sí. Muchas gracias, Verónica. Te pasaste. Gracias, Carlos. Qué pena que no te vemos, pues. Fabián Gustavo Benítez dice que estuvo muy buena la presentación. Marcelo Gersani Oviedo también dice excelente presentación. Te felicitan, Benito, por tu Gracias. presentación. A pesar del parche. No, eso puede pasar a cualquiera. Bueno, no sé si hay más preguntas, sino para ir cerrando la presentación de Verónica. ¿O alguien más que quiera acotar algo? Ahí estamos viendo a Carlos Bascuñán. Hola, Carlos. Hola, Verónica. Mucho gusto. Que estén muy bien. Y qué buena instancia. Me alegro de que se presente con la modalidad que tenemos hoy día de tecnología. De estar tan distantes, ¿viste? Ahora estamos cerquita. Sí. Bueno, si alguien más quiere compartir algo con Verónica, si no vamos a ir dando por finalizada su presentación, no sin antes recordarle que a las 21 horas de Madrid y a las 15 de Chile está en esta misma sala, en la sala 1, la presentación de la Academia de Genealogía de Charcas por el señor Sergio Gutiérrez Elior. Y en la sala 2, la genealogía Chinchilla por el señor Luis Estrada Chinchilla. Para los que deseen asistir a la sala 2 y los que no, si desean, pueden quedarse en esta. Tenemos las dos opciones. Agradecemos a Verónica su hermosa presentación
y valoramos mucho la manera en que ella la ha realizado y cómo ella pudo descubrir de unas lápidas, descubrir los mensajes que allí había y de ahí realizar una gran investigación. Muchas gracias, Mercedes. Nos sorprende el retrato de tu antepasado, ¿cierto? Realizado por alguien tan famoso, el tío, ¿cierto? Alguien tan famoso como Goya. No cualquiera podemos tener esa opción, ¿cierto? Entonces es algo muy, muy lindo para nosotros poder saber que en tu familia, bueno, alguien fue retratado por ese gran, ¿cierto? Pintor. Bueno, muchas gracias. Agradecemos, muchas gracias, Verónica, y quedan todos invitados para participar en esta sesión o en la sala 2. El link para entrar a la sala 2 está un poco más arriba en el chat. Y eso, muchas gracias.